Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Maico. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo:
lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió afuera Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quitaron las piernas al primero y luego al otro que estaban crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también a Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos presbíteros, queridos hermanos todos, la celebración de esta tarde, en el Viernes Santo, es una celebración singular. Es una celebración que lleva por título En la pasión de nuestro Señor. Toda la celebración
está envuelta en un ambiente de recuerdo de la pasión del Señor, también de agradecimiento porque con su cruz nos ha redimido. Es una celebración de meditación profunda, también pensando en nuestros pecados por los cuales murió nuestro Señor. Él era inocente, en cambio no nosotros, y en beneficio nuestro, Él entregó su vida. En esta celebración hay dos rasgos que destacan especialmente. Uno, la lectura de la pasión de nuestro Señor. Y el segundo, que tendrá lugar un poco más tarde, la entrada de la cruz del Señor en la asamblea, nuestro saludo a la cruz y también la adoración. Dos rasgos que caracterizan particularmente a la celebración de esta tarde, que tiene un aire de gravedad, también de acompañamiento cordial a nuestro Señor, de escucha de lo que con su pasión y con su muerte el Señor nos ha dicho. En el relato de la pasión hay varios aspectos que yo querría solo subrayar. En primer lugar, el siguiente. Si leemos el texto de la narración de la pasión según San Juan, que es el que ha sido proclamado, advertimos inmediatamente lo siguiente. El proceso de Jesús ante Poncio Pilato ocupa más de la mitad de la narración, cosa que no ocurre en el relato de otros evangelistas. Y además está, podemos decir, ese relato del juicio ante Pilato está como dramatizado. Transcurre básicamente en dos lugares. Pilato entra y sale, sale y entra. Jesús está en el pretorio, los judíos no, porque no querían contaminarse y poder celebrar la Pascua. Jesús está dentro. Podemos decir, no tenían reparos para que Él se contaminara. Y los acusadores, los judíos, están fuera. Y Pilato se encuentra con dos juegos. Por una parte, los interrogatorios que tiene a Jesús dentro, y por otra parte, las cuentas que va dado a los judíos de los interrogatorios que tiene con Jesús. Hay un momento sublime, que es el momento que nuestros imagineros, concretamente aquí, Gregorio Fernández, en la iglesia de la Veracruz, se conserva una imagen preciosa, del ecce homo. Así se entiende precisamente, tomando las palabras del Evangelio, esta imagen. Es decir, he aquí el hombre. Y el hombre es Jesús, desfigurado, enjuiciado, sin rostro atrayente, coronado de espinas. Él, el único inocente, es así presentado ante su pueblo, y su pueblo lo rechaza. He aquí el hombre, he aquí a nuestro Señor. Es la narración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si por otros es rechazado, que sea acogido por nosotros. Pilato termina cediendo, con 1000 presiones. No quiere complicarse demasiado. Le han puesto la alternativa incluso
Si sueltas a este, eres enemigo del César, porque Jesús se quiere hacer rey y todo rey es enemigo del César. Tú verás dónde te metes, le terminan diciendo a Poncio Pilato, y Pilato cede. Es una serie de interrogatorios dentro y fuera del pretorio que yo os invito, queridos hermanos, a que esta tarde, esta noche, los leamos de nuevo con el texto del Evangelio en nuestras manos, como discípulos de Jesús. Ahí está la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otro rasgo que quería también subrayar de la narración de la pasión. María ha acompañado a su Hijo hasta el final. María dijo: hágase en mí, según tu palabra, el día de la encarnación. Y María se mantiene en pie, conservando la fidelidad junto a la cruz de su Hijo, con un amor atravesado por el sufrimiento, tanto el del Hijo, que está muriendo en la cruz, como el de la Madre, que está compartiendo el mismo sufrimiento del Hijo. Y así, Jesús y María están poniéndose en manos del Padre. Jesús entregando su vida y María también consintiendo en la voluntad del Padre. Y justamente en ese trance, queridos hermanos, Jesús nos entrega a su Madre. Tenemos una Madre, que es Santa María la Virgen. La Madre del Señor es también nuestra Madre. Y justamente a María, Jesús encomienda a sus discípulos. Jesús nos ha encomendado a María. Podemos acudir a ella como nuestra Madre, confiadamente. Ella nos enseñará a acompañar a su Hijo desde la gestación. Con inefable amor de madre lo esperó, lo dio a luz en Belén, también la acompañó muy discretamente en el tiempo de la actividad pública de Jesús y en la hora de la verdad, en la hora de las tinieblas del monte, cuando Jesús estaba muriendo, allí está también María. El Señor nos entrega a su Madre. Nosotros tenemos en María una Madre. El Señor nos ha dejado a buen recaudo, en manos seguras. Acudamos a su regazo, dejemos que nos tomen sus manos. El cristianismo siempre es también mariano. Tiene a María muy en el corazón del misterio, desde la concepción virginal hasta la muerte de Jesús. Y hay otro rasgo de la celebración de esta tarde que también es singular, y es la adoración de la cruz, con los ritos que preceden. En nuestra asamblea va a ser traída procesionalmente la cruz de nuestro Señor, y nosotros la vamos a coger. Para nosotros cristianos, y no digamos para la primera generación de cristianos, se produjo un cambio profundísimo en la concepción de la cruz. La cruz era un patíbulo de ejecución de las personas y criminales más peligrosos, de esclavos, de alborotadores, de malhechores cualificados. Así fue crucificado nuestro Señor. Y nosotros esta tarde vamos a pasar de ese madero de la cruz, suplicio, un suplicio ignominioso, vamos a saludar la cruz como cruz gloriosa,
como cruz nuestra esperanza. Vamos a cantar cuando la cruz vaya entrando en la asamblea. Es el árbol en que estuvo colgada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Para nosotros cristianos, la cruz ha cambiado de signo. Es un lugar de esperanza. La cruz es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo ha mostrado hasta dónde ama al Padre, obedece al Padre y también se nos entrega a nosotros. Es un lugar de esperanza. Por eso besamos con gratitud la cruz. Por eso nos postramos ante ella. Porque en la cruz el Señor nos ha manifestado hasta qué punto le somos importantes. Él se ha entregado por nosotros. Cada uno de nosotros personalmente podemos decir, como dijo San Pablo, me amó y se entregó por mí. Me amó, te amó, te amó. Y se entregó por mí, por ti, por todos. La cruz es hasta dónde, con su lenguaje propio, es el signo de hasta dónde el Señor se nos ha entregado, hasta la muerte. Un amor sellado con el sufrimiento. No un amor que fuera una palabra hueca. Un amor sellado por el sufrimiento hasta la cruz. Muerte de cruz. No cualquier tipo de muerte. Queridos hermanos, que como cristianos, como discípulos de Jesús, continuemos participando en la celebración de esta tarde, en este Viernes Santo. Una celebración singular que a nosotros cristianos nos habla profundamente, a cada uno. No asistimos a un espectáculo, asistimos a la celebración de la pasión y de la muerte de nuestro Señor. Acojamos su mensaje, acojamos sus gestos, acojamos su cruz. Así sea. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo.